Hola, hola. Hola María Marta, ¿cómo te va? Hola, Marce, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien, ya iniciando con una nueva temporada Uy, la temporada de maravillosa, Escorpio. la temporada de Escorpio. Y Bueno, qué lindo, la verdad. Me bueno, gusta, me bueno, gusta. entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, hoy vamos a inaugurar esta temporada con la carta natal de Julia Roberts, alguien que admiro muchísimo y que es una actriz excelente. Así que vamos a ver su carta y vamos a explorar un poquito lo que nos depara desde el punto de vista de Escorpio, ¿sí? Sí, muy bien. Y bueno, ya vamos a ver en la carta, escogemos a Julia, que tiene pues tres planetas muy importantes en el signo de Escorpio, que son el Sol, Mercurio y Neptuno. Entonces, vamos allá. Vamos allá. Bueno, ya sabemos que es muy interesante que ella, al tener un sol en Escorpio, ¿no? Hay que recordar que a través de la astrología no solo miramos que tenga el sol en un signo, sino que cuáles son los regentes del signo de Escorpio. En este caso tenemos que saber que tenemos a Plutón y tenemos a Marte. Son los dos regentes de su sol. Eso es, hay que ver los aspectos que mantiene para saber cómo se va a desarrollar su propia esencia. A mí me resulta muy interesante también destacar de que ella es una persona que conociéndola se va a destacar por su propio sol, ¿sí? O sea, la identidad en ella es súper, pero súper importante. Entonces podemos ver que está en un sextil con su luna, ¿sí? Entonces, perdón, con Júpiter, ¿sí? Entonces ese Sol, al estar en sextil con Júpiter, lo que hace es reconocer que ella se va a expandir por su propia identidad. A su vez también está en la casa 2, ¿cierto? Entonces, lo que podemos decir es que ese propio brillo le va a generar muchos recursos económicos, los cuales están a la vista. Y Claro, que este Júpiter viene de la casa 6 aquí, en también Sagitario, que es el trabajo. Entonces es lo que tú dices, es el trabajo y que le da dinero que se puede expandir a través de su propia identidad. Bien. es como muy perfectito, ¿no? O sea, ella se va a destacar en su trabajo por su propia identidad, que a su vez a través del trabajo le va a generar ingresos económicos importantes, ¿no? A través de ese Júpiter, el Marte que va para Júpiter, ¿verdad? Claro, ¿Sí? y un sol que viene de casa 2. Un Entonces sol es que viene como, de casa 2, exactamente, ¿viste? O sea, por otro lado, podemos ver que existe ahí una oposición que está marcada, ¿no? ¿Sí? Una oposición que está marcada con Lilith, ¿sí? Y su nodo norte. Eso lo que está diciendo que va a existir, ¿sí? Algún tema a nivel familiar que le va a generar, vamos a decir, alguna dificultad, o sea, para poder llegar a su propio propósito, ¿no? O sea, a nivel profesional, que lo vamos a ver en un ratito, que vos vas a hablar sobre el tema relacionado con su salud, ¿verdad? ujú. Entonces, por ahí vamos a destacar esa parte también. Después también podemos ver, ¿sí?, que el otro regente que podemos destacar es Plutón, ¿sí? Plutón está en la casa, ¿sí? El Plutón está en su casa de las comunicaciones, pero comunicaciones con quién, las más cercanas, y específicamente en el caso de ella con sus propios hermanos. Entonces, uno, conociendo la vida de Julia Roberts, podemos saber que ella tiene sus hermanos y que en algún momento de su vida se tuvo que separar de uno de sus hermanos y
esa conjunción que podemos ver entre Plutón y Venus, que se marca en este sector, es que hubo algunos conflictos, porque a veces la conjunción, si bien te puede favorecer, en algunos casos puede traer algunas tensiones también al mismo tiempo. Es como un poquito contradictorio, ¿no? Pero vamos a decir que hubo ciertos problemas con uno de sus hermanos, entonces podemos ver que hubo mucha intensidad emocional en esas relaciones, ¿verdad? Por Claro, otro, esto lo podemos también explicar de la siguiente manera. Sabemos que un Plutón que está en Virgo, digamos que no está ni exaltado ni en detrimento, entonces, pero cuando hace una conjunción que está en Venus, en Virgo, que sí está en detrimento porque sabemos que en Virgo no se siente lo más cómodo, sabemos que esta conjunción de pronto puede traer más dificultades para Julia o para la persona pues que tenga una conjunción de Venus con Plutón, porque dependemos de cómo se encuentra el planeta en el signo. es, Entonces exactamente. aquí además sucede otra cosa que tiene que ver con las conjunciones con Plutón. Es diferente cuando nosotros tenemos un planeta personal con otro personal, pero cuando estamos con los transpersonales, de todas maneras las situaciones que se viven en conjunciones, pues son situaciones que antes de cualquier cosa, si entendemos quién es Plutón, pues aquí va a haber una muerte y una transformación muy importante. Exactamente, es como que ella tiene que vivir esas situaciones para generar transformaciones en su relación con sus hermanos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ese es un sector importante en su vida que ha venido trabajando para poder transformarse y regenerarse en su relación con sus propios hermanos. También podemos ver que está en conjunción con Urano, que es un poco la ayuda, ¿sí?, que ella va a obtener, que la ayuda que ella va a obtener con la ayuda que ella va a tener con su hermano, que también fue actor y que de esa manera lo ha ayudado a ella en realidad, ¿sí? ¿Qué más podemos ver por ahí? Listo, podemos ver también que es esta conjunción, este Plutón con Venus, pues está directamente relacionado con sus relaciones afectivas, porque tenemos en casa 5 que aquí inicia con el signo de Escorpio, cuyo regente es Plutón. Entonces también una gran intensidad, una gran profundidad y así como las telenovelas mexicanas con sus relaciones. Y eso también sabemos, María Marta, como qué pasó con las relaciones de Julia Roberts antes de casarse. Claro. Ella en realidad en sus relaciones, ¿sí? Igual para mí fue una transformación súper importante, pero como digo siempre, las críticas es que, bueno, tuvo que pasar por muchas relaciones hasta que se casó con su pareja actual y que actualmente llevan 21 años de casado. Pero hay que entender el porqué de ese conflicto. Ella ha vivido determinadas situaciones a nivel de su infancia, lo cual le genera una tensión emocional al momento de enamorarse, por ejemplo. Entonces, cuando ella entra en esa situación, porque primero es el enamoramiento, pero después viene el verdadero amor en la relación, y ahí es cuando ella puede llegar a ser un conflicto, y es muy probable que a través de esa situación que ella se transforma, hasta que va a llegar a un punto de equilibrio en el que va a encontrar una pareja en la cual siente que va a poder formar una familia, que fue lo que le sucedió. O sea que ella, a través de esos dos factores que tenemos ahí, ¿sí?, que es ese Neptuno en sextil con Plutón, ¿sí?, ella logra la estabilidad a nivel de familia, ¿no? Sí, y pues, por ejemplo, una de sus rupturas estaba ya a 3 días de casarse. Ah, es verdad que lo abandonó y de ahí surgió la película Novia Fugitiva, ¿no? Entonces es como que le vino anillo al dedo. Creo que hubo una o dos seguidas en el cual ella
bueno, ahí sale a caballo, viste, que se va y huye y deja plantado al hombre, a una de sus parejas. Claro. Y dice que es porque él encontró que su pareja le era infiel, ¿no? Estamos hablando de posesividad, estamos hablando de infidelidades aquí también con Sí, eso. totalmente. Es que el Plutón lo que hace es genera controles, genera obsesiones, ¿verdad? Es como los extremos Plutón, ¿verdad? Pero hay mucha gente que no le gusta y que le tiene su rechazo. A mí en particular me encanta porque yo considero que a través de Plutón logramos regenerarnos. Es como que es el tocar piso para poder llegar a madurar. Entonces creo que está bárbaro, ¿no? O sea, a pesar de que es con dolor, porque creo que siempre es con dolor, ¿no? O sea, no lo hace leve, ¿no? Pero es importantísimo. Y después también tenés ahí en oposición con Quirón, ¿verdad? Esa oposición con Quirón indica que ella o sea, todo este dolor que ella pasa a través de sus problemas con sus hermanos, con estos hermanos más cercanos, son los que le van a permitir integrar ese Quirón que tiene en casa 9, ¿verdad? Entonces, probablemente también sea a través de la formación de ideas y educación a nivel superior que también ella tuvo en su propia familia, ¿no? Y por su filosofía de vida. Y Y por también conocemos que su hermana media, que, cierto, que es hija ya de la madre, básicamente, el segundo tiene, matrimonio, vamos a decir, ahí va, sí, que tenía adicciones, en realidad. Y tiene adicciones, pero también termina suicidándose, aparentemente con una sobredosis, lo cual también es generador de mucho dolor para ella, ¿no? El tema con sus exactamente. hermanos. Sabemos que Julia se fue a Nueva York con su hermana, también era muy importante. Esto que vemos aquí para ella es un tema muy importante familiar y de conexión. Y también tuvo inconvenientes con su hermano, que hubo un juicio por tenencia de una sobrina de Julia Roberts, por el cual ella da apoyo a su cuñada, en vez de apoyar a su hermano, es como que ella tuvo esa disyuntiva, no la tuvo, fue una decisión propia, ¿no? De Así. apoyar a su cuñada como que hubiese sido una situación de violencia doméstica que vaya a saber que creo que no fue así en realidad, ¿no? Pero se generó. O sea que en realidad toda la zona en donde está el relacionamiento con sus hermanos ha sido de mucho trabajo para ella, pero muy importante a nivel familiar. Sí, Porque también vemos la dificultad que tiene ella inicialmente para poder estudiar. Bueno, lo vemos aquí también con el Saturno en 9 y que necesita una beca para poder realmente entrar y hacer actuación porque la situación no era nada fácil por todo el tema familiar donde ella nace, que inclusive en el momento de su nacimiento no tenían dinero suficiente para poder pagar el y ella tema del hospital. no quería estudiar lo que es actualmente, que es actriz y productora. Y su hermano, ¿sí? En realidad uno de sus hermanos fue el que le ayudó a ella para emprender camino, ¿no? O sea, para su propia carrera cuando vino a Nueva York. Y también es muy importante la parte de Marte también que tenemos, que es el otro regente que ella tiene, que está en cuadratura con Saturno, ¿no? Ese Marte que se refleja en cuadratura con Saturno es la tensión que se va a ver, ¿sí? Entre lo que es su trabajo y lo que es sus ideales, su formación superior también, ¿verdad? Entonces, también a nivel de salud, porque ese Marte que nosotros vemos ahí está en casa 6, ¿verdad? Y ahí es lo que vos vas a observar desde el punto de vista de la astrología médica, ¿no, Marcelo? Bien, bien. Entonces recordemos siempre, lo digo en todos nuestros encuentros, que cuando queremos ver básicamente cuáles son nuestras
sensibilidades o no la posibilidad de percepciones y expresión de nuestra salud, siempre debemos iniciar viendo la casa 1, la casa 6 y la casa 12. Ahora, encontramos aquí esta cuadratura que es muy importante y que en la historia de Julia Roberts se conoce, digamos que se habla de pronto de algunas otras enfermedades, pero eso no está muy bien descrito. Pero una de las más importantes fue algo que se llama la púrpura trombocitopénica idiopática. Con anterioridad también se hablaba de migrañas, vemos también que eso es una posibilidad teniendo un Marte en casa 6, pero un poco se explica más esta aparición de la púrpura trombocitopénica. Entonces voy a explicar un poquito a qué hace referencia. La púrpura es la aparición de algunos morados o equimosis pequeñas, realmente no se llama equimosis porque una equimosis es muy grande, pero cuando vemos lesiones de cuando han salido, ha sangrado de esos pequeños vasos y lo vemos en piel. Usualmente la púrpura tiene más o menos las lesiones entre 4 a 10 milímetros. Cuando es menos de 4 milímetros se llaman petequias y cuando es mayor de 10 milímetros entonces se llama equimosis. Pero lo podemos ver en diferentes zonas de la piel. Eso es púrpura trombocitopénica, hace referencia a las plaquetas en disminución. Entonces tenemos disminución de plaquetas en sangre. Idiopática hace relación a que realmente no tenemos una causa que sea comprobada estrictamente. Puede tener muchas causas y cuando es idiopática no sabemos exactamente de dónde viene. Cuando nosotros tenemos una trombocitopenia, tenemos que mirar bien de cuál puede ser su causa exacta. Sin embargo, lo idiopático hace que no lo conozcamos bien. Cuando nosotros pensamos primero en sangre, porque las plaquetas están en sangre, tenemos dos condiciones. Uno, que claramente Marte nos representa todo el sistema cardiovascular y la sangre. Es interesante que uno está en Capricornio y que está en cuadratura con Saturno, lo cual nos habla de disminución y digamos que restricción y disminución. Miren que cómo aquí tenemos algo que es interesantísimo y es como esta cuadratura de estos dos, tanto de Marte y de Saturno. Están en los mismos regentes, es recepción mutua. Están en recepción Por mutua. eso la migraña, que está interesante, porque ¿qué pasa? La migraña se asocia más al signo de Aries que al signo de Capricornio, ¿no? Exactamente. Y pues tenemos un Saturno que es regente de Capricornio y un Marte que es regente de Aries. Digamos que esta cuadratura, porque es importante hacer referencia a la recepción mutua, y es que usualmente se puede favorecer o que no sea tan difícil la presentación de los síntomas que pudieran aparecer allí. Pero de todas maneras sabemos que qué es lo que necesita una persona con una púrpura trombocitopénica. En algunas ocasiones puede haber tanto sangrado precisamente por algo que sucede en las plaquetas, que es que no hay suficiente cohesión. Cuando nosotros tenemos un sangrado, necesitamos que las plaquetas se unan y que hagan coágulos para que pare el sangrado. Si no tenemos suficientes plaquetas, como es lo que sucede aquí con una trombocitopenia, entonces la posibilidad de que haya sangrados aumenta. Y eso hace que pueda haber extravasación como a la piel, te pueden sangrar órganos internos o externos. Podemos encontrar, por ejemplo, sangrados menstruales muy abundantes y en ese caso también, por eso, anemias. Ya estamos hablando del sistema ¿Y esto le apareció a ella antes de los embarazos o después de los embarazos? No me acuerdo. Esto aparece antes, el diagnóstico se hace antes y justo por una condición cuando ella ya se encuentra con Danny Moder, que es su pareja actual de 21 años. Entonces ella inclusive dice que es gracias a él que ella acude al médico porque se encontró, él fue el que le dijo, mira, tienes que ir a buscar ayuda porque estás encontrando se están encontrando muchas lesiones de este color y algo está pasando contigo. Eso sucede después de que ella se casa
Y después de eso, pues es cuando tienen los hijos, entonces es necesario hacer tratamiento. ¿Qué es lo que pasa? Y es que es una enfermedad autoinmune. Y eso quiere decir que hay anticuerpos que están contra sus propias plaquetas, por lo cual cuando lesionan la plaqueta, las plaquetas pasan y la sangre pasa por el vaso, entonces el vaso como órgano lo que hace es destruir las plaquetas que están dañadas. Entonces, digamos que inicialmente puede haber tratamiento con medicamentos como corticosteroides, al tratarse de ser, pues, de ser una enfermedad autoinmune, disminuir los anticuerpos, inmunoglobulinas también y otras que aumentan la producción de las plaquetas. Y eso indica que ella también, de esta manera. y eso indica también que ella tiene que hacer reposo en algunos momentos. Por eso también está esa oposición que vos marcabas entre el Sol con Lilith y el nodo norte, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Entonces, sin lugar a duda, en el transcurso de su vida, ella tuvo momentos en los cuales ha tenido que estar, vamos a decir, separada de su actuación, o sea, de su propio trabajo, o sea, su propósito de vida, ahí arriba bien marcado, ¿no? Y que está genial, ¿no? O sea, su propósito de vida y Lilith, que es lo oculto, ¿verdad? O sea, que no se mostraba por qué motivo era que existía esa separación, porque ya hubo años en los cuales no, o sea, se veía como que estaba apartada de la parte de actriz y todo, pero era por esos motivos de salud en particular, ¿no? O sea, que ella como que no ha mostrado tampoco el ser público toda esa parte, ¿no? O sea, existe una cierta reserva, característico de Escorpio, ¿verdad? Exactamente. Y que es importante, ya como analogía y simbología, cuando nosotros pensamos en biodescodificación y la disminución de las plaquetas. Uno, por un lado, y lo otro, la sangre. La sangre siempre representa a la familia. ¿Y qué es lo que está pasando si hay una trombocitopenia? Y es que puede haber un conflicto de la cohesión familiar. Como vimos, es importante que las plaquetas se unan para que haya coágulos y para que no haya sangrado. Entonces, esta es la representación en biodescodificación de la trombocitopenia y podemos entender ya con lo que habíamos visto, María Marta, que aquí hay varios conflictos en la familia de Julia. Inicialmente a los 4 años, si nosotros vamos con la proluna, más o menos por acá, y en ese instante se está activando la luna, está el divorcio de sus padres. Entonces, aquí sucede la primera separación, ¿no? Separación, y estamos hablando aquí de Capricornio y estamos hablando de Saturno también. Y es que ella se va con su hermana o se la llevan a su hermana con la madre y el hermano mayor tiene que irse a vivir con su padre. Esto para ella pues fue muy importante y la separación. Ahí empieza a marcarse el primer conflicto en su zona de casa 3. Exactamente. Posteriormente, cuando tiene 9 años, que justo está pasando la proluna aquí, está haciendo conjunción con la luna, sucede la muerte del padre. Entonces uno diría, bueno, sabemos que aquí luna y sol, o sea, para ella su madre y su padre son perdón, aquí la luna, pareciera aparentemente que esta luna hace referencia a la relación que tiene con el padre, con quien es muy importante, con quien tiene que separarse, pero además muere de un cáncer faríngeo. Que Entonces, estaría representado en este caso con su Sol en casa 4, ¿no? sí, exactamente. Y aquí entonces pues otra separación o otro dolor muy importante para ella. Posteriormente entonces lo que vemos es la muerte también más adelante, el suicidio de su hermana, que es tan importante para ella. Y posiblemente también entendiendo eso, toda la importancia que ella le da a su familia, como al principio le era tan difícil establecer una relación, porque ¿qué vemos acá? Sí, nosotros podemos entender de cómo hemos visto, desde donde yo aprendí, el padre está aquí en casa 10, la madre está aquí en casa 4, pero vemos la oposición que existe entre padre y madre, bueno, y si fuera al revés igual,
pero vemos esa oposición en donde pues entendemos que hay conflictos entre el padre y la madre, pero además cuando ella se ve a vivir con su madre que establece otra unión, entonces tampoco tiene una buena relación con el padre, entonces vemos ya las separaciones que existen ahí. Y más Como, adelante, seguramente la dificultad que ella tiene para poder establecer pues una pareja, también su confusión, pero sí lo hace y una vez ella ya establece una pareja que ya está estructurada, que ya está más estable, pues entonces ella ya ahí tienen sus hijos. Entonces ella se retira un poco de la actuación porque venía con tantas películas que está haciendo para poderse dedicar a su familia, en donde seguramente encuentra mayor cohesión. Qué interesante que sucede justo el diagnóstico de la púrpura trombocitopénica cuando ella se casa, ¿no? Eso ya es como un paso y qué va a pasar, ¿no? y ¿Qué va a aparte de interesante como persona, yo la admiro muchísimo, que ella en particular hace una transformación en su propia vida. Vos te das cuenta, ¿no? Qué importante, ¿no? O sea, es como que ella logra lo que necesita transformar antes de llegar a cumplir sus 60 años, es una forma de decir, ¿verdad? Pero lo logra, ¿te das cuenta? O sea, lo que es, y bien marcado en su carta natal. Claro, Brillante. entonces esa oposición del sol que está en casa 4 con la casa 10 era lo que tú decías. No solamente el padre y la madre, sino también es mi trabajo y mi familia. Totalmente. Entendiendo que para ella es tan importante la familia, pero que tiene que pasar por profundas transformaciones y muertes en su familia para Ahora, poder ella salir. sin duda, todas aquellas personas en general que tengan signos en Escorpio, ¿sí? El regente que es Plutón y Marte, ¿no? Pero sobre todo Plutón, vendría a ser el factor principal en la vida de estas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque es el trabajo y la transformación que tienen que hacer según el sector que le toca a cada carta en particular, pero para generar su transformación, ¿no? O sea, Muy no bien, nos, no entonces, nos salvamos de eso, ¿verdad? no, no nos salvamos de eso. Sí, Entonces, yo creo que yo lo noto, yo tengo ascendente en Escorpio y realmente sí considero de que no soy de Escorpio, ¿no? Pero por tener el ascendente ya en sí ya me marca de que en mi personalidad tengo que hacer determinados, tocar fondo para poder volver a resurgir, ¿no? O sea, bien, entonces, bueno, yo creo que este ejemplo con Julia Roberts de esta temporada de Escorpio, con ah, sus más que aspectos suficiente. emocionales y de salud, Impresionante, la verdad que me encanta. Así que bueno, y ahora en breve, después de hacer esta carta, vamos a tener una entrevista con una amiga para poder ver lo que es su carta y consultarlo en una consulta virtual. ¿Sí? claro, porque debemos decir que cuando nosotros hablamos de Escorpio en astrología médica, pues hacemos relación a toda la parte genital y Sí, también el colon. Entonces, digamos que aquí con Julia Roberts lo que vemos es la aparición de la púrpura trombocitopénica como tal. Ahora, pues no es tan fácil que las personas hablen de temas más ginecológicos o de temas del colon o dificultades cuando estamos precisamente hablando de un signo como Escorpio que es mucho más reservado y que definitivamente sabemos que ella no quiere que se demuestre mucho la vida privada. Pero total, es importante no olvidarnos de eso, no olvidarnos de las enfermedades de transmisión sexual, trastornos en toda la parte genital, en los órganos genitales y en el colon. perfecto. Muy bien, la verdad. Bueno, vamos a ver qué nos depara la próxima charla que tengamos. Con una invitada especial. Una invitada especial que la traemos de España. Así que bien, la verdad que sí, en serio. Bueno, un gusto como siempre y gracias por compartir tanto conocimiento y bueno, y todo lo que aprendemos a través de esto, Marce. La verdad que muchas gracias por todo. Gracias a ti, María Marta. Bueno, Muchas nos vemos, gracias. mi amor. Gracias, gracias por todo.